Cuando hablamos de alguna circunstancia cotidiana, muy difícilmente la podemos relacionar con una cuestión artística. Incluso, no sé si a ti te pasa o a alguien más le pase, que consideran que no están hechos para el arte, que consideran que eso de la poesía no va con ellos, aunque les guste disfrutarlo y leerlo. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un enlace en donde tú te des cuenta que esas experiencias cotidianas muchas veces lo que hacen es cubrir tu propia experiencia poética. Y a partir de eso es que nosotros vamos a empezar en esa reflexión a escombrar, a sacar todas aquellas circunstancias que no te permiten ver tu propia poesía, ¿sí? Pero esta poesía, más allá de la palabra, más allá de un lenguaje articulado y como se le llama poético o un lenguaje artístico, lo que estamos buscando es que tú lleves al lenguaje de la vida esa idea del arte y de la terapia, pero también vinculado con la poesía. Nos vamos a ir despacito. ¿Por qué? Porque primero quiero que observes el panorama. ¿Qué significa arte en este caso? ¿Por qué se tendría que convertir en poesía? ¿Y qué puedes hacer tú al respecto de una vida que a lo mejor te va envolviendo, en donde no descansas, en donde estás harto, en donde difícilmente crees que puedes hacer algo más que lo que puedes realizar cotidianamente? Por acá ya están saludando Arnoldo, mi querido Arnoldo, Lorena, Angélica, presente con los reflexionistas, ¿ok? Y el día de hoy me conecté por Facebook, casi nunca lo hago desde que ya estamos en YouTube, pero quise probar, así como me he estado conectado también desde TikTok, quise probar a ver qué tal podemos también vincular la reflexión en directo, en vivo desde Facebook y también desde YouTube. La plataforma que más voy a estar usando es YouTube, pero voy a estar aleatoriamente transmitiendo en vivo, ya sea por Instagram, por TikTok, por Facebook, así me voy a estar combinando un poco para seguir sembrando esta curiosidad sobre qué son o qué somos los reflexionistas que queremos conocernos. No sé qué les parezca el día de hoy en la temática, porque yo sé que a muchos puede que no les resulte tan interesante, sobre todo porque consideran que el arte puede estar alejado de ellos, ¿sí? Entonces, no nada más me voy a enfocar al proceso terapéutico, también me voy a enfocar, como les decía, al proceso de la vida, que es lo que más me interesa. O sea, para que exista un terapeuta, necesita haber clientes, pacientes, consultantes, como tú le quieras llamar. Yo sé que aquí hay varios que son terapeutas y me podrán decir si para ustedes la terapia es un arte, si en medio de toda la búsqueda existencial o la búsqueda entre dos personas que están dialogando a partir de una existencia, a partir de una problemática, puede haber una chispa de arte, puede haber un proceso incluso poético. Entonces vamos a empezar porque me van a acompañar algunos filósofos y también algunos poetas. Algo que les quería comentar es por qué para mí es importante este tema. De hecho, yo tenía otro tema para el día de hoy que era la diferencia entre hacer y ser. Sin embargo, decidí cambiarlo porque he estado trabajando esta temática porque estoy escribiendo un ensayito sobre esto y me pareció que era muy pertinente mejor que reflexionáramos en esto. ¿Para qué? Para justo convivir con la idea de que el arte tiene mucha relación con la vida. Y en este caso, sobre todo la poesía, sobre todo el lenguaje, el discurso, el diálogo. Porque cuando tú vas a terapia, hay un diálogo. Pero ¿cómo será ese diálogo? Puede ser un diálogo inauténtico, diría Heidegger, un diálogo en donde solo hablamos de problemáticas, pero no hay una relación fuerte, estrecha entre el terapeuta y el paciente. A ver, reflexionemos eso. Tanto quienes van a terapia como quienes son terapeutas, pero también aquellos o aquellas que consideren que la terapia puede ser necesaria para su vida, pero que no se han atrevido porque a lo mejor no se sienten cómodos, porque sienten que a lo mejor no van a resolver nada. Bueno, quiero un poco ir desglosando esas interrogantes, a ver cómo se sienten y a ver qué me pueden compartir ustedes. Como ya lo he comentado, pero lo repito, cuando yo empecé esta carrera de exploración de mi existencia vinculada con el proceso creativo, lo primero que estudié fue literatura. Estudié literatura en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuando estudié literatura empecé a darme cuenta que lo que yo quería realmente era escribir.
Porque parece que esto es una paradoja. Estudia literatura, pero lo que ella quería era escribir, bueno, lo que yo quería escribir era la parte creativa, artística y ficcionada de la literatura. Y es curioso porque cuando estudias literatura, por lo menos en el rubro al que yo me fui, estamos más vinculados con el análisis de otras personas. A partir de esto yo me di cuenta que nosotros tenemos una tendencia a escribir la vida. ¿Y cómo escribimos la vida? Bueno, la escribimos a partir de cada una de las elecciones que hacemos en el día a día. El día de hoy que te levantaste, a lo mejor fue tarde, a lo mejor fue temprano, pero tomaste una serie de elecciones que fueron llevando a que tu día fuera creativo. Aunque no te haya gustado, participaste en él y generaste un estado de creatividad al renunciar a unas cosas y tomar otras. Desde ahí ya empieza el vínculo con lo creativo. Sin embargo, yo sentía que la literatura no me era suficiente porque la búsqueda del ser, digamos, no necesariamente puede estar vinculada con el proceso creativo, pero en el proceso creativo sí puede estar vinculada a la existencia, ¿sí? En donde yo misma, como escritora o como escritor, me voy reconociendo en la medida de mis posibilidades, ¿sí? Entonces, veamos. A partir de esto fue cuando me incliné a estudiar filosofía y después la parte terapéutica. Este canal empezó hace unos años llamándose Escribe tu vida, porque esa era la idea, que empezáramos a co-crear una existencia en comunidad. Sin embargo, me parecía que quedaba corta, que no quedaba claro. Algunos creían que solo se trataba de escribir diarios, pero hay algo que a mí me pasó, sobre todo estudiando a Heidegger. Cuando Heidegger nos habla sobre la existencia auténtica, lo que ocurre o lo que nos invita es a quitar toda ¿cómo le podemos decir? Toda esa experiencia cotidiana para adentrarnos en el abismo de la existencia, en el abismo del ser. Y eso para Heidegger es la poesía, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos relacionar nosotros esto? Lo podemos relacionar primero desde observar. Te invito a que observes en este momento, a que hagas en retrospectiva, cómo ha sido tu día hasta hoy. ¿Tu día hasta hoy crees que ha sido creativo? ¿Cómo podemos decir que nuestro día fue creativo? Bueno, ahí les va. Nuestro día puede ser creativo si nosotros participamos en él. ¿Esto qué significa? Significa que no nada más la vida nos sucede. Es decir, me levanto, voy al trabajo, cuido a los hijos, hago ejercicio, lo que tenga que hacer, y mi vida se va convirtiendo en un marasmo, en una serie de eventos que son similares. Ahí digamos que no hay un proceso creativo. ¿Por qué? Porque estoy en el acto repetitivo de seguir haciendo lo mismo en lugar de tomar mi existencia e irla recreando día con día. Tan sencillo como que si el día de hoy tomaste otra ruta diferente de la que tomaste ayer, eso ya hace que tu experiencia sea diferente, que te enfrentes a una realidad que a lo mejor no conocías, calles diferentes, personas diferentes, tomaste otra ruta. A partir de esas pequeñas, grandes elecciones, nosotros vamos construyendo el día. Pero si solo se te va en una repetición constante y no quieres salir de tu zona de confort, no solo no va a ser creativo, puede ser incluso aburrido, cansado y que te sientas abrumado porque no sabes si eso es todo en la vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando sientes que eso es todo en la vida, una simple repetición, tu experiencia se puede convertir en una experiencia estéril, fuera de muchas circunstancias que te invitan a asumir riesgos o a viajar en una existencia llena de sorpresas, de maravilla, pero también de misterio, también de retos y también de dolor y sufrimiento, porque a eso nos convoca la parte creativa. Cuando nosotros queremos considerar la existencia como arte, tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra capacidad creativa, cuál es nuestra capacidad creadora, porque si estamos sustentados a través del miedo, esto puede provocar que ese miedo nos ancle a una existencia cotidiana, insulsa muchas veces y sin características que me lleven a estar reinventándome constantemente. Entonces, digamos, en este sentido, que una existencia creativa es aquella que se empuja y que sale de una zona conocida para adentrarse en el misterio de una zona desconocida.